Bien, a mí me ha correspondido hablar un poco de lo que de los inicios, de cómo se introduce la pedagogía Freinet en España a finales de los años 20, que es cuando también Freinet empezó a trabajar. Entonces, hubo varios lugares por donde se tuvo conocimiento de la pedagogía Freinet en España. Pero uno, por ejemplo, en Extremadura, en Camino Morisco, había maestros que trabajaban la imprenta y hacían cuadernillos. Y también en Madrid hubo algunos maestros que trabajaron y que tomaron contacto individualmente ellos con la pedagogía Freinet. Y esto está investigado y documentado por fuentes estudiosos, entre ellos Antonio García Madrid, que es un profesor de la Universidad de Salamanca, que ha escrito Fernando Jiménez también, etc. Pero uno de los lugares por donde entraron con mucha fuerza las técnicas Freinet fue por la provincia de Lleida, de Lérida. Y fue a través de una situación bastante casual, como suele pasar con todas estas cosas. Durante los años 27 al 29 hubo un profesor de la Escuela de Magisterio de Lérida, que se llamaba Jesús Sanz, que estuvo becado por la Junta de Ampliación de Estudios, tuvo 2 becas en 2 periodos durante estos años, y estuvo en Ginebra y en varios lugares, y en uno de esos viajes pues tomó contacto con de Crolí, con Claparet, con algunos pedagogos del propio Piaget, y también tuvo conocimiento de unos cuadernillos hechos por un maestro de escuela, un tal Celestin Freinet, con sus alumnos en el sur de Francia. Y él cogió alguno de estos cuadernillos y los llevó a Lérida. Él tenía relación, en aquellos momentos Lérida pues era un pueblo, que casi lo es ahora todavía, ¿no? Tenía mucha relación con... se conocían todos, ¿no? Entonces él conocía a Herminio Almendros, que era un inspector que había nacido en el Manco, en Albacete, muy preocupado por mejorar las condiciones en las escuelas de Lérida, que la mayoría eran pequeñas escuelas rurales. En los alrededores de Lérida, en los pueblos de los alrededores de Lérida, había escuelas, pues prácticamente todas eran unitarias, o había escuela de niñas y de niños, y no había nada más. Entonces le enseñó estos cuadernitos a Herminio Almendros, y él se entusiasmó y le explicó cómo los hacían, ¿no? Con una imprenta pequeñita que el maestro había inventado de alguna manera, ¿no? Para que la pudiesen manejar los críos, y él pensó que eso sería ideal para las escuelas rurales de la provincia de Lérida, que había muchísimas y con los que él estaba trabajando, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el relato de cuáles fueron los personajes que de alguna manera son nuestros antecedentes, ¿no? Nuestros pioneros. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, de todas formas, en aquellos momentos España estaba en una situación conocida por todos de gran analfabetismo, de unos deseos por parte de una minoría bastante ilustrada de que aquello no podía seguir de aquella manera y que había que extender la educación al pueblo en general, ¿no? Porque para combatir el caciquismo y el autoritarismo que había en todo el país. Entonces hubo un trabajo desde el siglo XIX, creo que fue en 1876 que se creó la Institución Libre de Enseñanza, que hizo un trabajo enorme para extender la cultura a todo el pueblo, ¿no? De hecho, uno de los fundadores fue Bartolomé Cosío, con Ginés de los Ríos, y Bartolomé Cosío fue el padre de las misiones pedagógicas que se extendieron durante la República prácticamente por todo el país. Entonces, Marta Mata, que la conocemos todos, es una pedagoga importante, ¿no? Ella habla de que se produjo en aquellos años como una especie de conjunción astral, ¿no? Porque por un lado estaba la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, hizo un trabajo enorme, pero por otro lado también había habido un trabajo muy importante por parte de los ateneos obreros, en donde muchos de ellos de inspiración anarquista, donde creaban sus propias escuelas para educar a los obreros que supiesen leer, escribir y que aprendiesen un poco a defenderse mentalmente y que no los engañaran, ¿no?
y para luchar contra pues, las ideologías dominantes del momento. Entre ellos pues también está el caso de Francisco Ferrer y Guardi, que todos sabéis que en 1909 fue uno de los hechos de la Semana Trágica, fue fusilado, ¿no? Entonces había un caldo de cultivo bastante interesante, y lo que hicieron los gobernantes republicanos, sobre todo los del primer bienio, fue dar salida a todo aquello, favorecerlo y conseguir que los maestros, las escuelas tuviesen una importancia capital en los 2 primeros años fundamentalmente de la República, ¿no? Con Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos. Entonces, en palabras de la propia Mata dice: lo más importante de la Segunda República fue la conjunción de personas en las administraciones que compartían una misma concepción personal y social de la educación como constructora de futuro. Esto es una constante en aquellos movimientos. Hemos de recordar que también en los primeros años del siglo XX surge la escuela nueva, la escuela del trabajo, pedagogos en fin, de Crowley, Freinet, Claparède, Dewey, en fin, toda esta gente que impulsan una escuela centrada fundamentalmente en el niño, y no ya en el maestro, sino en buscar los intereses del niño, en darle la posibilidad de que participe en su propio aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el grupo de Lérida que recibe la influencia de la pedagogía Freinet es un grupo que ya existía desde los años 20, que era un grupo de maestros que se reunían normalmente los sábados en una cafetería de Lérida y que se llamaba Batec, pero hubo un par de maestros que le dieron un enfoque diferente, ¿no? Que fueron Patricio Redondo y José de Tapia, fueron los que le dieron un contenido diferente con el niño Almendros a estas reuniones de maestros y consiguieron que se convirtieran en una especie de jornadas pedagógicas que se reunían aproximadamente cada mes. La previsión era que se hiciesen cada mes, pero no siempre se pudieron hacer cada mes. Y entonces, en esas jornadas que se realizaban en las escuelas de los alrededores de Lérida, cada vez en un sitio diferente, pues había una charla con la gente del pueblo, había una comida de hermandad y luego una reunión propia de los educadores, de los maestros y de las maestras, para hablar de pedagogía y de las metodologías y de los problemas y de pues lo que hacemos nosotros un poco en los congresos, ¿no? Había un intercambio de experiencias entre ellos. Algunos de los principales impulsores y componentes del grupo y de este movimiento que surgió en Lérida fueron Jesús Sanz Pons, que era profesor de Lengua y Literatura de la Escuela de Magisterio y es el que estuvo entre el 27 y el 29 en Ginebra, becado por la Junta de Ampliación de Estudios para... Él quería conocer cómo se enseñaba su asignatura en otros países para mejorar también el rendimiento de sus alumnos y el suyo propio, claro. Otra persona que fue fundamental en aquella época era Pepita Urizpi. Ella nació en Navarra, en Badostain, y junto con su hermana Elisa fueron dando clases en prácticamente todas las escuelas de magisterio de Cataluña, pues estuvieron en Tarragona, en Gerona, en Lérida y también en Barcelona. Ella era directora de la Escuela Normal de las Chicas, también era la directora de la residencia y pertenecía al Partido Comunista y fue una persona que tuvo una importancia capital en la Lérida de aquellos momentos, hasta el punto de que tenía un compromiso social importante, muy defensora de las mujeres, hoy sería una feminista convencida, y también era una persona raro en la época, ¿no? Por la dirección que había en la escuela y de magisterio en las escuelas. Era una persona que escuchaba a los alumnos y que les daba voz, y en más de una ocasión se puso al lado de los alumnos, lo cual le creó muchos problemas con el resto del profesorado de la escuela de magisterio.
Fue denunciada por el obispo de Lérida por recomendar libros como el de las Moradas de Santa Teresa, los diálogos de Platón, los orígenes del conocimiento de Ramón Turró, la condición social de la mujer en España de Margarita Nelken, etc., ¿no? Y llegó incluso hasta el Parlamento el problema, porque el rector de la Universidad de Barcelona, de donde dependía la Escuela Magisterio de Lérida, se hizo eco de la denuncia y la llevó adelante, ¿no? Entonces llegó incluso al Parlamento y finalmente el castigo quedó en muy poca cosa, pero querían defenestrarla de manera total y absoluta, ¿no? Pepita Uriz fue profesora de Josep Alcover y cuando murió en 1958, porque ella tuvo que exiliarse junto con su hermana, estuvieron viviendo en la República Democrática de Alemania, Josep Alcover hizo una necrológica explicando bastante el significado de esta mujer, que además hizo una labor importantísima durante la guerra con los refugiados y con gente que estaba en la retaguardia, pero estuvo trabajando bastante pues, con los heridos, con gente que no tenía necesidades, que no tenía posibilidades, y ella, gran parte de sus sueldos se iban en ayudas a estas personas. Es otro personaje que formaba parte de esta conjunción astral, ¿no? A veces sucede, ¿no?, que hay momentos determinados en los que hay un grupo de... Este es otro de los personajes clave para la penetración de la pedagogía Freinet en España, que fue Herminio Almendros Ibáñez, que todos conocemos, porque cuando hicimos el congreso en Albacete le hicimos un homenaje y entramos un poco en el conocimiento de su vida. Su mujer también era inspectora, se llamaba María Cuyas, y él estuvo de inspector en Lérida y en Huesca. Y en Lérida fue el que trajo las técnicas Freinet, y yo recuerdo, por ejemplo, una escena que hoy día sería posiblemente imposible, del inspector esperando a José de Tapia, que era maestro en Montoliu, que supongo está a 10 kilómetros de Lérida. José de Tapia venía a Lérida algunas tardes a hacer contabilidades para tener un poco más de desahogo económico, porque además tenía 5 hijos. Y el sueldo de los maestros en aquellos momentos ya sabéis que no era demasiado boyante. Entonces lo estaba esperando en el puente de entrada a Lérida, en el puente viejo, para hablar con él y decir: oye, cuando acabes tus contabilidades, ven a mi casa, que quiero enseñarte una cosa. Y eran los cuadernillos que había traído Jesús Sanz de Ginebra para ver qué se podía hacer con todo aquello. Y de hecho, la primera escuela que probó la imprenta Freinet fue la de Montoliu y José de Tapia con sus alumnos. Hicieron un texto que se llamaba Las lagartijas panchudas, sobre la reproducción de las lagartijas. Herminio Almendros después se exilió, marchó a Cuba, allí tuvo una importancia grande dentro de las escuelas, sobre todo las escuelas rurales, y tuvo toda la imprenta, pero después también cayó en desgracia por lo de siempre, ¿no? Roger Garodí, un grupo de comunistas franceses que fueron a visitar las escuelas de Cuba y dijeron: ¿esto qué es esto de Freinet? Y Freinet fue expulsado del PC, del Partido Comunista Francés y tal, y prácticamente cayó en desgracia. Todo y que fue, hasta que murió, fue respetado, ¿no? Pero ya dejó de ocupar cargos importantes. Como comentario también, es el padre de Néstor Almendros, el fotógrafo que tuvo un Oscar de Hollywood por una de las películas. Bien, este es José de Tapia Bujalance, maestro de Córdoba, que fue a Montoliu porque hizo una permuta por un maestro que quería ir a Córdoba y él tenía ganas de salir también de allí, y hicieron una permuta y en 1920 llegó a Montoliu de Lérida. Un hombre con una gran inquietud, porque en Córdoba ya, en Pueblo Nuevo el Terrible, ya hizo una pequeña revolución con los obreros de las minas, y lo cual le creó también bastantes problemas con los dueños de las minas y con la administración. José Tapia es conocido por todos. Después se exilió a México, creó la Escuela
Bartolomé Cosío, y es se casó con Chela, la Chela que todos conocemos, que ha venido a las reuniones de la RIDER, y quiero recordar que murió con 93 años y hasta el último año estuvo al pie del cañón. Es el culpable de que el profesor mexicano Fernando Jiménez Mier se haya entusiasmado durante toda su vida con la pedagogía freineria y hecho investigación de todo el trabajo y de toda la labor que desarrollaron los maestros españoles que fueron a México a trabajar allí y abrir sus propias escuelas, ¿no? Por una razón también, como suele pasar, anecdótica, Fernando Jiménez fue a llevar a sus hijos a la escuela de José de Tapia porque había oído que era una escuela donde se trabajaba muy bien, donde los niños tenían mucho protagonismo y tal. Y José de Tapia le dijo: a ver, ¿usted qué es eso de venir a matricular a los niños aquí sin saber lo que hay, el programa de trabajo que tenemos y tal? Espere un momento antes de matricularlo, que le explicaré cómo trabajamos en la escuela. Pero José de Tapia era una persona con mucho carácter. Entonces le estuvo explicando, y claro, después de explicárselo, Fernando Jiménez quedó todavía más entusiasmado, ¿no? Y además le cautivó la personalidad de José de Tapia, y andando el tiempo hizo un libro sobre él, ¿no? Y ha estado investigando sobre José de Tapia y sobre otros maestros y maestras del exilio español. Patricio Redondo es otro de los iconos. Él estaba en Puigverd y llegó prácticamente al mismo tiempo que José de Tapia a Montoliu. Y por lo que sabemos, el primer encuentro entre ellos no fue muy agradable. Lo cuenta José de Tapia. Patricio, si José de Tapia era un hombre de carácter, era una persona calmadísima al lado de Patricio Redondo. Patricio Redondo era un trueno, tenía una personalidad impresionante. Y en sus escritos se nota, era muy vehemente, y defendía las cosas con mucha pasión. Entonces, él también es uno de los, entre José de Tapia y Patricio Redondo, fueron los que cambiaron, digamos, el contenido del grupo Baté y los que impulsaron estas reuniones que se hacían mensualmente en los pueblos, en los diferentes pueblos de Lérida. Él después también se exilió. Está claro que los que consiguieron exiliarse tuvieron suerte, entre comillas, ¿no? Porque ya me contarán, les destrozaron prácticamente la vida y todos los sueños que tenían prácticamente desaparecieron, pero por lo menos conservaron la vida y después pudieron reiniciarla en otros lugares, ¿no? Porque los que no pudieron salir de España, como Antonio Benavides, es porque los mataron, porque los asesinaron. Él fue a Veracruz, al estado, a San Andrés Tuxtla, y allí creó una escuela que en un primer momento recuerda a lo de Rousseau, ¿no? Que la mejor escuela es debajo del árbol, pero es que él empezó a enseñar a sus alumnos, a alumnos que había por la calle, que eran hijos de trabajadores, que no iban a la escuela, y les empezó a enseñar debajo de un árbol. Pero además literalmente, no es una metáfora, es real, ¿no? Poco a poco pues consiguió que viniesen más niños, y entonces los padres hablaron con él para crear una escuela que pudiese acogerlos a todos ellos. Era muy austero, era un hombre, hay una persona que escribió sobre él, Ramón Ramírez, dice: vivía en un reducido rincón de la escuela, donde apenas cabía un catre, y en la pared colgaba un almanaque del año. Comía en una pensión, y antes de caer la noche, un poco caprichoso también, saboreaba un vaso rebosante de chocomil, que es una especie de colacao, ¿no? Con sus galletas en forma de animales. Sería su único capricho. Sería su único capricho. Él, por lo que me comentó Alcovel, él cuando vino a Lérida se casó con una mujer de Lérida, pero al cabo de unos meses aquello se rompió, porque ella tenía una serie de aspiraciones
que a él no le iban. Él era, bueno, José de Tapia era anarquista, Patricio Redondo era doble anarquista, porque además estuvo en la cárcel varias veces por su ideología anarquista. Y entonces, en la novela de Antonio Benayes lo contamos, porque a mí me lo contó Josep Alcover tal cual él lo había conocido por boca de Patricio. Un día, después de varios meses de la mujer, en fin, pues mostrar su insatisfacción por la cuestión económica, por cómo iban las cosas en la casa y tal, cogió a la mujer, normalmente los domingos iban a comer a casa de los padres, y cuando acabó la comida se levantó y les dijo: miren, yo soy un maestro, tengo una mentalidad diferente, quiero trabajar en la escuela con los niños, para los niños y tal, y entonces yo no puedo satisfacer todo lo que ustedes le han inculcado a su hija, y por lo tanto aquí se la dejo. Y se largó y allí la dejó. Entonces, después él no se le conoce ninguna pareja más, ni en México ni en ningún sitio. Entonces, ya, esto es para que veáis un poco la personalidad que tenía Patricio Redondo, ¿no? Él estaba en Vilanova y Geltrú, donde coincidió con Antonio Benayes, y se hicieron muy amigos. Benayes era se considera un poco alumno de Patricio, incluso en algunos de sus escritos utiliza un lenguaje bastante parecido, con mucha vehemencia, ¿no? Con mucha emoción, con mucha emotividad. Entonces, bueno, la escuela, de hecho, cuando se enteró de que habían asesinado a Antonio Benayes, hizo un escrito que tiene dos partes, que está aquí, con una gran vehemencia y bueno, que es impresionante, ¿no? Y cuando él marchó a México, en la revista que hacía con sus alumnos en la escuela de México, en los cuadernillos siempre salía también el nombre de Antonio Benayes, como homenaje, ¿no?, al maestro, al compañero que había sido asesinado. Por ejemplo, dice: recibía las seturas en la puerta. Estas volvían en horario extraescolar y escuchaban música clásica. Oían las noticias en el televisor. Jugaban ajedrez con el maestro, que dice entre paréntesis que se enfadaba si perdía. O sea que, ya digo, no, ni a los dados, ¿no?, ni a los chinos quería perder. Y por la noche divisaban las estrellas en el telescopio. Era de ideología anarquista y estuvo encarcelado varias veces por ello. En fin, José de Tapia, colaboraba en revistas, y él también. Entonces, a veces utilizaban seudónimos, y José de Tapia utilizaba normalmente uno que es etcétera, firmaba como etcétera, y Patricio Redondo firmaba como Paco y Tir. O sea, no se llamaba Paco y Tir, sino que firmaba como Paco y Tir. En otros escritos ponía su nombre, Patricio. Solía poner Patricio o Paco y Tir, pero Paco y Tir, si combináis las letras, es Patricio. Entonces, era una especie de lenguaje subliminal, ¿no?, que utilizaba. El Batec, además del nombre de grupo, era el nombre de las reuniones que celebraban. Se encontraba una vez al mes, más o menos había 3 momentos: la reunión de los maestros y maestras con la gente del pueblo y las autoridades locales en un acto público, donde normalmente se reivindicaban cosas que dependían del ayuntamiento, pues material, o si algún maestro quería una imprenta, o quería adecentar algún local de la escuela, o el patio de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? No siempre las autoridades asistían a estos actos, dependía un poco también de la tendencia, ¿no?, ideológica, porque como es lógico y como pasa ahora, pues había que pasaba absolutamente. Había después una comida de hermandad con los compañeros y algunos acompañantes, y después la reunión propiamente dicha entre ellos, para hacer como una especie de intercambio de experiencias. Esta es una foto de un batec que se celebró en Corbins, que es un pueblo que está muy cerca de Lérida. Se celebró el 12 de noviembre de 1933. Entonces aquí veis que hay algunas mujeres, por ejemplo hay 23 en total, y hay 6 mujeres. De aquí es muy difícil conocer algunos, pero este que está de pie a la derecha sonriendo
seguramente Ramiro Vila, que fue, en su casa fue donde se formó oficialmente el grupo Batec, ¿no? Donde vieron, lo que pasa es que, claro, la documentación, esto está referido en alguna publicación que ha hecho Jaume Barrull, que es un profesor de la escuela de la Universidad de Lérida. Y hay uno aquí abajo, el segundo empezando por la izquierda, que está así como sonriendo. Se llamaba Antoni Claverol, y este yo lo conocí porque él era de Lérida y vivía en Lérida. Y cuando yo tomé contacto con Alcover, muchas veces íbamos al Centro de Bellas Artes y allí se encontraba con algunos compañeros, y entre ellos estaba el Antoni Claverol. Antoni Claverol se encargaba era como una especie de secretario para cuando alguien encargaba material o una imprenta, y entonces él era el que hacía la distribución, el que hacía un poco de secretario, ¿no? Murió hace ya unos años. Seguramente hay mucha documentación en su casa. Su hija es maestra, su yerno es maestro. Llevamos ya, desde que murió Antoni Claverol, detrás de ella, detrás de la hija, para que nos deje acceder a la documentación. Y no hay manera. No hay manera. Y dice que es que no tiene tiempo. Hay un historiador en Lérida que se llama Josep Varela, que fue delegado provincial de Convergencia, con el que yo me las tuve en aquellos momentos, y sin embargo ahora, pues, como somos investigadores, somos colegas, pero, en fin, de vez en cuando le recuerdo aquella época. Y no hay manera, no sé lo que haremos, pero seguro que este hombre tiene mucha documentación. Y, en fin, no es el único caso, hay algún otro caso. No, es que está en una habitación del piso que tenemos en tal sitio, y por no meter mano y por... Bueno, pues, oye, tú déjanos la llave y ya meteremos mano nosotros, no te preocupes. Y además es documentación que seguramente va a acabar en la basura, porque eso no son joyas, no tienen un valor, son joyas para nosotros, lógicamente. Bueno, pues así andamos. Este es otro Batec, en Ger, que es un pueblo que está un poco más alejado, cerca de Balaguer, el 7 de abril del 32. Y aquí ya hay varios. Está Josep Casamayo, aquel que está el último de la fila de la izquierda, que es otro de los maestros importantes del grupo. Y un tal, el quinto por la izquierda, que se ve ahí sonriente, que se le ve toda la chaqueta, este es Jacinto Pallellá, que estuvo en Os de Balaguer, y es otro de los personajes importantes de... Pero este hombre era católico. Es decir, el grupo Batec no era un grupo solamente, era bastante diverso. Había algunos de estos maestros, el propio Antoni Claverol, también era gente muy católica, pero eran gente comprometida y izquierda. Pero estos no tuvieron que marchar. Antoni Claverol siguió haciendo de maestro. Y Jacinto Pallellá también siguió haciendo de maestro, incluso siguió publicando una revista después de la guerra. Este es otro Batec. Bueno, fijaos que en algunos momentos, como por ejemplo aquí, Batec de Juneda, que supongo que está también a unos 20 kilómetros de Lérida. 50 en total, 15 mujeres y algún alumno. Es decir, que había, para la época, había también una participación importante de las mujeres. Pero, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que el que en casa era, o sea, en la escuela era autoritario y en el local del partido demócrata. Pues también lo sabía que en casa eran machistas, y afuera en el partido también eran demócratas, ¿no? Entonces, prácticamente de mujeres hay muy pocas conocidas. La única es Dolores Piera, que también la tengo en una diapositiva, porque fue una mujer que se casó con otro de los batequistas, Ramón Costelló, y después se divorciaron, pero ella hizo carrera política, llegó a ser concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, y después tuvo que marchar también al exilio y acabó en Chile. Hay alguna publicación sobre ella, de Marta Cañellas y otra compañera. Aquí hay varios también conocidos. Aquí está José de Tapia y Patricio Redondo al final.
Patricio Redondo es aquel que está de perfil, no sé si veis hacia la izquierda, que está, él en las fotos siempre hacía una pose, porque hay alguna otra foto que también sale como de perfil, como si no quisiese mirar a la cámara. El que está aquí debajo, a la izquierda, abajo de todo sentado, este es... bueno, sí, es verdad, sí, mira, este es Ramiro Vila. Este es Patricio Redondo, y al lado está José de Tapia. Y luego este es un tal Vigatá, uno de los hermanos, que eran 3 hermanos. Y veis que hay varias mujeres. Y esta seguramente es Dolors Piera, porque el físico que tiene es muy parecido. Y este de aquí es Josep Casamayor, que también es otro de los maestros importantes del ballet. Y aquí hay algunos alumnos, ¿eh? Por ejemplo, este chaval se ve perfectamente que es un alumno. Esta es otra foto que yo no tenía, me la enviaron de Francia. El Pervial, aquel que tiene como carácter. Entonces, aquí hay también, por ejemplo, este es Josep Casamayor, este es el Vigatá, este que hay en la otra foto, y este es el Ramiro Vila. Este es José de Tapia, y este que está de perfil, otra vez, es Patricio Redondo. Digo yo que pensaba que tendría un buen perfil, y casi siempre en las fotos, aunque no le gustaban las fotos. Aquí no está datado porque está... Este también es un batec donde encontramos ya a Josep Alcover. ¿Veis? Este que hay aquí, con gafas, este es Josep Alcover, de modelcito. Y, a ver, se me ha perdido. Este es Jaume Miré, que es el maestro que da nombre a la Escuela de Verano de Lérida, que era también maestro en Soses, en aquellos momentos. Y este es Jacinto Pallellá, este que os he dicho antes. Y este se llamaba Vilalta, el de gafas. Este es José Vilalta. Y aquí también hay, bueno, aquí solo hay una mujer, que es esta, que no lo hemos podido localizar. Es una lástima que yo de esto me arrepentiré toda la vida, porque a mí esta foto, yo recuerdo que me la enseñó Alcover y me estuvo diciendo el nombre de algunos de ellos, y claro, yo me quedé con varios, pero no de todos. Él tampoco recordaba el nombre de todos, pero es una lástima que hoy día tengamos que hacer tareas ingentes de investigación para conseguir identificar a las personas por su físico, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Este es otro, en un lugar desconocido. Aquí también veis está Ramiro Vila, aquí tenéis a Jaume Miret y a su lado también está Alcover, ¿veis? Josep Alcover. Y esta de aquí es Dolors Piera. Y aquí detrás de Dolors está José Casamayor. Y este me parece que es uno que se llama José Poc, que era de la misma edad de Alcover y eran bastante amigos también con Jaume Miret, porque ellos eran maestros muy jóvenes. Y este de aquí, a ver si sale, si este que hay aquí, está sonriente, también se ve joven, es Luis Aigé, que era compañero de Josep Casamayor en Menàrguens, y hicieron una revista que se llamaba Inquietud, de la cual se ha hecho una edición facsímil a cargo de Salomón Márquez. Es una revista guapísima. Yo estoy en contacto con los familiares de José Casamayor, porque este hombre estuvo de maestro en Butsenic, que es una pedanía de Lérida, que pertenece al ayuntamiento de Lérida, y allí en el año 23 está al lado del río, y había una barca que atravesaba el río. En el año 23, el día del Corpus, hubo un montón de gente que atravesó el río para celebrarlo, la fiesta, y en un momento determinado se decantó la barca hacia un lado y volcó, y murieron 33 personas ahogadas, Y él, que estaba de maestro en la escuela, ayudó a salvar unas cuantas vidas. Y hay una especie de placa allí en la escuela de Butsenic donde se explica el hecho.
y esta es Dolors Piera, aquella que os he comentado antes. Esta se casó con Ramón Costelló y después Ramón Costelló fue uno de los que marchó a México y creó su propia escuela, Hermilo Abreu, y también inspirado en las técnicas Perinet. Lo que pasa es que a mí me comentó Alcover en algún momento que el hijo ya tenía otras ideas diferentes. Porque ahora eran escuelas privadas, tanto la de la Bartolomé Cosío de José de Tapia como la de Patricio Redondo, intentaban que la extracción de los alumnos fuese lo más humilde posible, pero claro, llega un momento que eso va evolucionando, coges fama, la gente quiere venir a tu escuela, etcétera, etcétera, y entonces pues las cosas van cambiando, ¿no? Y al final lo que era una escuela absolutamente popular para el pueblo, para los hijos de los trabajadores, pues se va convirtiendo en otro tipo de escuela. Y uno puede intentar ser fiel a sus principios, como pasó con Patricio Redondo o con José de Tapia, pero en este caso parece ser que el hijo de Ramón Costelló tenía claro que aquello tenía que ser un negocio, ¿no? Y Alcover era muy crítico, sobre todo con el hijo, porque Ramón Costa era una persona extraordinaria. Ella fue regidora, concejala del Ayuntamiento de Barcelona, y hay una foto famosa en la que aparece del brazo de Elisa Uriz, que era la hermana de Pepita Uriz, ¿no? En el entierro del marido de Elisa Uriz, que era Antonio Sesé, que era secretario general de la UGT, y lo mataron en el año 37, en mayo, el día 6 de mayo, lo mataron. Él había sido elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona de trabajo y iba a tomar posesión, según cuentan las crónicas, ¿no? Y lo interceptó un control de la FAI y en aquellos momentos había un enfrentamiento muy fuerte entre ellos y lo mataron. Entonces, y Antonio Sesé era marido de Elisa Uriz. Aquello para ella fue un golpe terrible, nunca más volvió a tener pareja y nunca más volvió a levantar cabeza, porque estuvo siempre a la sombra de su hermana. Era un alma en pena, porque estaba muy enamorada de su marido, y además Antonio Sesé era un tiarrón guapísimo. Es así, ¿no? Y se le ve con una... No, es verdad, y se le ve con una fuerza. Las fotos que hay sobre él, de él, se le ve que era un tío con una fuerza enorme, ¿no? En fin, es así. Esta es una foto donde se ve a lo mejor es un comentario machista el que he hecho, pero esta es una foto de José Casamayor con su esposa y su hijo, que se llama también José. Y el hijo de este José, que es el nieto de Josep Casamayor, estamos en contacto. Ellos viven en Brasil y tienen una hermana que también vive en Brasil, que son hijas de este niño pequeño, que ya está muerto también. Josep Casamayor murió joven, creo que tenía 49 años de una neumonía. Y ahí está Luis Aigé, que era el compañero de Josep Casamayor en Menàrguens, y es una foto familiar. La mujer que está con él es su segunda mujer. La primera murió bastante joven y era madre de una niña, o sea, él tenía una hija, pero que también murió joven, creo que con 13 o 14 años, y quedó este niño. Cuando Josep Casamayor murió, marcharon al Brasil, que ella tenía algunos familiares. Ella era de Alcoleche, se llamaba Cuadrat, y yo estoy en relación también con una descendiente de ella, que es una sobrina nieta, que se llama Alexandra Cuadrat, que ha sido alcaldesa de Alcoleche durante muchos años. Y en Alcoleche es el único sitio donde hay un espacio de exposiciones que se llama Batec, que es la sala Batec en el Ayuntamiento de Alcoleche. Y mi hijo vivió allí unos años
con los nietos y tal, en una casa que tenían allí. Entonces un día lo digo, pero esto, ¿cómo puede ser que aquí haya una sala que se llama Ibatec? Entonces empecé a indagar y resulta que, claro, esta chica, que es sobrina nieta de Josep Casamayor, conocía un poco la historia, no estaba demasiado informada, porque cuando yo hablé con ella creía que me iba a dar mucha información y no me dio demasiada. Pero este es otro caso. Esta chica tiene, cuando marcharon al Brasil, su tía, abuela, los libros y cuadernos de documentación que tenía el Josep Casamayor se los dejaron a su padre. Y está en una casa que la tiene alquilada, en una habitación que no utilizan los que han alquilado la casa, y la tiene allí. Y también estoy detrás de ella, porque claro, ves a saber lo que puedes encontrar allí, pues cualquier documento, cualquier cuaderno, yo a veces pienso, a lo mejor el número 1 de gestos, ¿no? El real, el auténtico, en fin. Y estoy detrás de ella y le he dicho, oye, en cuanto desocupen la casa los tal, avísame y vamos, aunque sea juntos los dos, ¿no? Y revisamos un poco todo aquello antes de que se tire, porque este tipo de documentación, lo lógico es que acabe en la basura, porque nadie, excepto nosotros, lo valora en su justa medida. Este es José Pac Rosselló, que también es otro de los compañeros de Josep Alcover, también de su misma edad. Se exilió en Francia y luego estuvo en Polonia y estuvo en el campo de exterminio nazi. No sé si fue en Mauthausen o en algún otro, no recuerdo exactamente dónde, pero luego volvió a España, pero no se incorporó a la enseñanza. Estuvo trabajando en diferentes lugares, entre otros en una gasolinera que hay a la salida de Lérida. Y con Alcover, cuando hubo la sublevación, repartieron octavillas entre los soldados, unas octavillas que escribió Josep Alcover, denunciando que aquello era una sublevación fascista y las repartieron entre los soldados que veían para que se revoltasen, ¿no? Para que no hiciesen caso de los sublevados. Era muy deportista, jugaba fútbol y era muy deportista. Este es Ramón Costelló, que fue marido de Dolors Piera, que después fue a México y está aquí trabajando en la imprenta. Él estuvo bastantes años también, algunos años en Olérdola, y bueno, fue uno de los que pudo escapar y marchó primero a Cuba y luego estuvo en México. Y aquí tenemos al que sirvió de nexo, ¿no? Entre el movimiento Freinet de los primeros años, ¿no? De la República, y cuando se retoman los encuentros, el primer estalle que se celebró en Santander, que ha explicado muy bien Ferran, y Alcover fue uno de los antiguos de maestros de aquella época que vino al Stage. Era un hombre, y eso que en el exilio él, excepto un periodo pequeño, no había trabajado en la enseñanza. Hubo unos años, un curso o 2 cursos, que estuvo trabajando en un colegio, y cuando vio que aquello no iba por los derroteros que él mentalmente tenía planteado y tal como él concebía la pedagogía, renunció a un instituto que me parece que era, no sé si el nombre ahora no me... Focus, puede ser, pero renunció a ello y luego trabajó en diversas empresas como contable y bueno, va a ser un trabajador, una persona muy seria. A mí me dijo Josep Parull, uno de los compañeros de Josep Alcover, que había sacado el número 1 en las oposiciones, que era uno de los alumnos favoritos de Pepita Uri, en el sentido de que era un estudiante muy aplicado y muy comprometido ideológicamente, ¿no? Aquí damos un salto, y cuando yo estaba trabajando en Torrente de Finca,
de la mano de Josep Alcobé, hicimos también un Batec en Torrente de Cinca en el año 81, el 28 del 3 del 81. Entonces seguimos un poco la estructura. Este es el momento en la escuela, en la clase, donde parte de los asistentes están viendo cómo mis alumnos hacen una representación de títeres. Y luego pues hay carteles colgados de las paredes. Esto es en el Cine del Pueblo, que estuvimos hablando de Josep Alcobé, el presidente de la Asociación de Padres, y yo, ante el público que había. Creo que esta persona de aquí es Elisa Moragas. No sé si alguno la conoce. Creo que es Elisa Moragas esta, que venía como directora de la Escuela Naví. Y el que hay a su lado es José Lanuza, que era un miembro del movimiento Frenet de Barcelona. Y no sé si esta o esta de aquí es Piti, que era la mujer de Enric Vilaplana, que Enric Vilaplana también estuvo interviniendo en este acto en el Cine del Pueblo. Y este hombre de aquí es Ramón Barrull, que es uno de los históricos también de la renovación escolar en Lérida. Hay una sala que se llama Ramón Barrull allí en Lérida. Y bueno, y Josep Alcobé también conseguimos que se le dedicase una mediateca. En Lérida se le hizo un homenaje cuando gobernaba el PSOE con Izquierda Unida. Entonces, en fin, había más posibilidades de hacer este tipo de cosas. Esto es la comida que hicimos después del Batec, y aquí veis, este es Lluís Eige, aquel que estaba con José Casamayor, que claro, entonces era mucho más joven. Aquí en el año 81 él estaba vivo todavía, y con Josep Alcobé y conmigo en la comida. Esta de aquí se llama Pepita Raimundi, que también era una maestra muy joven durante la República y fue compañera de ellos dos. Y esta es Margarita Burgués, que es una maestra también muy comprometida durante la transición, que formó parte del grupo de mestres de Lérida y del sindicato unitario que creamos en aquellos momentos. Y acabamos con la figura de Antoni Benayes, que fue el maestro de Bañuelos de Bureba, y es el origen de que estemos aquí, de que esta escuela haya renacido y que por muchos años pueda servir para acoger a grupos de maestros como nosotros, que estamos todavía preocupados por mejorar la escuela y la sociedad, o por mejorar la sociedad a través de la escuela, que no sé si es posible, pero por lo menos lo estamos intentando, y la gente joven tiene que tomar ejemplo y seguir intentando. Y con esto ya pues acabo y os doy las gracias. Una cuestión de horario, por favor. Por una cuestión de horario. La epitafio, es que me parece digno de ser leído y declamado. Sí, bueno, ¿Te parece como colofón? Sí, sí, podemos leer, leemos eso. Y otra pequeña cosa, solo. Bueno, yo, veráis, simplemente para que os hagáis una idea de cómo funcionaba el grupo. El grupo Batec, lo dice Salvador Ambrós, uno de sus componentes. El grupo Batec se rige sin estatutos ni reglamentos, no tiene directivas, ni se pagan cuotas, no se llama a nadie. Lleva el ánima y el corazón a la comunión idealista. Los más se adaptan y continúan, los menos se vuelven, en paz. Surgió y se mantiene al conjuro de esta opinión. Somos misioneros de la emoción de la escuela y por la escuela. El que no la siente se aleja, va por su camino, que quizá no vea la escuela como la vemos nosotros. Hogar del pueblo, casa de los niños, bien suya, esperanza de fraternidad y de paz. Todos los altruismos contra los egoísmos. Por eso somos hombres apasionados. Queremos una generación fuerte, austera y consciente, que la ciencia renovada haga el enlace del ayer al presente y al porvenir sin perjuicios ni dogmatismos que se creen irrefutables. No queremos dejar a la juventud en una vía muerta. Perfeccionemos la escuela después de una labor de estudio y de meditación. Para ello necesitamos el aliciente de un ideal, y lo tenemos. Batec ha sido el crisol fundidor de entusiasmados ideales y experiencias hacia una nueva ruta escolar.
Es precioso. Bueno, José, si acaso el que tenga interés en leerlo, ¿Te parece que, Chusa, te parece que Queda una hora para la mesa que hay 7 personas. vale, pues Antes de comer. como está colgado aquí, el que quiera leerlo, yo creo que el digno de ser leído. Solo añadir para la historia del feinetismo después de la magnífica exposición de los compañeros Sebastián, añadir para el feinetismo que la mayor parte de los miembros del BATEC, Redondo, José Tapia, muchos más, de a largo, crean la primera institución estable de nuestro movimiento, que se llama Cooperativa la Española. cooperativa española la diferente. Es decir, crearán una infraestructura que durará hasta Y harán el primer congreso en Lérida y el segundo en Huesca. Correcto, harán congresos, crearán una revista, una colaboración por parte del BATEC, que es el germen que creará la cooperativa, que es el comunismo estable.